Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Continuamos hoy nuestra serie de matrimonios. El día de hoy tenemos nuestro tema número 7 en esta parte del álbum familiar de Dios, ¿sí? Este día, pues, ¿qué le parece si entramos un poco más a estos roles del esposo y de la esposa, en los que son las reglas de Dios para el matrimonio, ¿sí? Mire, necesitamos profundizar un poco más, ya que, mire, a veces no terminamos de concretar bien qué es lo que representa ser el esposo, qué es lo que representa ser una esposa, debido a que no lo hemos tenido en cuenta que es Dios hablándonos acerca de estos papeles. Él nos ha asignado nuestro rol, ¿sí? ¿Y qué le parece si, yo hablaré a los varones y mi esposa hablará a las mujeres, ¿sí? Y vamos a tratar el día de hoy de una manera muy breve, ¿sí? Y muy sencilla de detallar un poco más cómo se ejercen nuestros roles, ¿sí? Y mire, hoy iniciamos hablando a los esposos, ¿sí? Mire, ¿de qué manera vamos a hablarle? Tenemos que poner atención, varones, ¿sí? O usted que es esposo o que lo será en algún momento, ¿verdad? En el futuro, joven que en algún momento se va a casar, ¿sí? Será ese esposo. Bueno, pues es necesario poner atención, ¿verdad? Porque vamos a escuchar un consejo de parte de Dios, ¿sí? Pero también la esposa, pues tiene que poner atención en esto, ¿verdad? Las mujeres también tienen que poner atención, ¿sí? ¿Cómo es que esto lo vamos a hacer? Cada quien tenemos que dar una respuesta a Dios, ¿sí? Dios nos habla a todos y Él espera que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad, ¿sí? Demos nosotros esa respuesta a Dios. Mire, es de manera personal, ¿sí? Aquí yo no puedo ir con mi esposa y obligarla a que ella se someta a mi liderazgo, ¿verdad? Y decirle, mira, están hablando acerca del papel de la mujer, ¿verdad? Tú tienes que hacer esto, tú tienes que cumplir, ¿verdad? Tampoco el propósito de esta enseñanza es de que la esposa traiga al esposo, ¿verdad? Y le diga, mira, están hablando de lo que tú tienes que ser el líder, ¿verdad? Y tienes que obedecer esto, ¿verdad? No se trata de que usted, esposa, obligue a su esposo a liderar en su casa, ¿verdad? No, sino que Dios nos habla a cada uno de nosotros de manera muy particular, ¿sí? A cada uno de nosotros nos habla del papel apropiado que debemos cumplir, ¿sí? Y hoy, pues, iniciamos hablando al esposo, ¿verdad? ¿Cómo es que tiene que desempeñar su rol de ser líder, ¿sí? Pues mire, para ser líder tenemos que entender que este liderazgo es un servicio, ¿sí? Un servicio como líder, ¿sí? ¿Cómo servimos como líderes en nuestro hogar, ¿sí? Cuando escuchamos la palabra líder, ¿sí? ¿Usted qué piensa? ¿Sí? Muchos varones, cuando escuchan líder, entienden, fíjese, en su chip que tienen integrado, en el chip que tenemos integrado los varones, vemos como un permiso para hacer el mandamás, ¿no? Como una licencia para ser la autoridad, ¿cierto? Algunos entendemos así esta parte del liderazgo, ¿verdad? Y asumimos una postura, el que aquí mando yo, porque yo soy el varón, yo soy el esposo, y aquí el que manda soy yo. Y a ver, ¿a quién no le parece, verdad? Nos comportamos como ese gran dictador, ¿verdad? El jefazo, ¿verdad? El mandamás, el que se siente superior a todos, ¿verdad? El que es el que tiene la última palabra, ¿sí? Mire, esta forma de ejercer un liderazgo, de ejercer la autoridad, no se parece mucho a lo que dice la Biblia. ¿Sabe a qué se parece? Se parece más a una tiranía, ¿sí? A un tirano que habitan en este mundo, ¿verdad? Una persona que es un tirano, el lema de su vida es las cosas se hacen a mi manera, ¿sí? Ese es un tirano, ¿verdad? Este es un extremo para ejercer esa autoridad en el liderazgo que detenta el varón, que debe detentar el varón, ¿sí? También hay otro extremo, ¿eh?
estamos viendo un extremo muy tirando a la tiranía, ¿verdad? Bueno, pues ahora veamos otro extremo. El otro extremo podemos describirlo. ¿Qué le parece si usamos un ejemplo de lo que hoy son las familias reales? Usted ha escuchado, usted las ha visto en televisión, ¿verdad? La realeza en la actualidad, ¿no? Esas familias que son príncipes o reyes en algún país, ¿verdad? Que muchos hay en Europa todavía, ¿verdad? Quizás por ahí en África, ¿verdad? Todavía hay algunos reinos, ¿verdad? En estos tiempos, ¿sí? Pensemos en un país que, bueno, tiene esa figura del rey, ¿verdad? Pero no es ese rey como en la antigüedad, ¿sí? Donde tenían el poder y ellos eran la autoridad máxima, no, sino una monarquía actual, una monarquía del siglo XXI, ¿verdad? En esas monarquías el rey funciona casi como una figura representativa, nada más, representativa de una tradición o representativa de la cultura de ese país, ¿sí? Entonces entendemos que ese rey pues no administra, ese rey no gobierna, ¿sí? Ese rey solamente funge como una figura decorativa, vamos a llamarlo así, una simple figura decorativa, ¿sí? Cuando aplicamos esto al matrimonio, mire, entendemos por qué muchas parejas, ¿verdad?, viven de esta manera, ¿sí? Una pareja donde el esposo, pues, está muy contento de ser llamado el jefe de familia, ¿verdad?, el varón de la casa, ¿verdad?, muy contento de sentarse en el lugar del trono, ¿verdad?, en el trono de esa familia, ¿verdad? Él está ahí como ese líder, ¿verdad? Pero lo único que le gusta es el título, ¿verdad? El sentarse en ese trono, pero ¿qué cree? No le gusta liderar, no le gusta ejercer el liderazgo. ¿Por qué? Porque ejercer el liderazgo implica, ¿sabe?, mucho trabajo. El ejercer el liderazgo auténtico requiere esfuerzo. Y pues mire, la mayoría de los varones, tristemente el día de hoy, pues viven en una apatía respecto a esto, viven en una indiferencia, ¿verdad? Que lo único que logran hacer es pues estar dispuestos a entregar, a ceder el puesto de liderazgo a su esposa, ¿sí? Entregan el liderazgo a su esposa y permiten que ella asuma esa posición, ¿sí? Y esto pues es muy frecuente, ¿eh? Mire, no es algo que sea un secreto, ¿eh? Es muy frecuente en los matrimonios en estos tiempos y sabe, tristemente es muy frecuente en las congregaciones, ¿sí? Mire, nosotros como pastores lo vemos, ¿no? O en los líderes, ¿verdad? Cuando tenemos que atender alguna administración de hermanos de la congregación, ¿verdad? Se acercan a pedir consejo, a pedir alguna orientación acerca de algún tema. Pues se habla, por supuesto, del tema de la familia, ¿verdad? Tratamos temas familiares y durante las pláticas, ¿verdad? Pues por supuesto sale el tema de los hijos, ¿sí? Y por ejemplo, cuando se habla de los hijos, de la instrucción que están recibiendo en el hogar, el tema de la instrucción bíblica, el tema de la oración, los tiempos de oración en familia, todo esto, generalmente, fíjese, generalmente el esposo es el que responde. Pastor, de eso se encarga mi esposa, ¿sí? El varón inmediatamente muestra, ¿verdad?, que él es un hombre muy ocupado, ¿sí?, que él tiene muchas citas, tiene mucho trabajo, tiene mucho que hacer, ¿sí?, y no tiene tiempo, sus ocupaciones no le dejan el tiempo para atender esta parte de su liderazgo, ¿sí? Y lo que hace es, bueno, pues encargárselo a su esposa, ¿verdad? Y dice, bueno, pues de ese tema mejor hable con mi esposa porque ella es la que está con ellos, ella es la que ora con ellos, ella lee la Biblia con ellos, ella es la que les está enseñando esa parte, ¿cierto? Bueno, pues mire, vemos aquí que en vez de asumir ese varón su papel como líder, ¿verdad?, ese papel que debe de llevar a cabo educando conforme a los principios de Dios, educando la fe cristiana a sus hijos, ¿sí? Pues ese esposo está más dispuesto a entregar a su liderazgo que ejercerlo, ¿sí?
entrega sus responsabilidades a su esposa, ¿sí? Bien, aquí vemos estos dos extremos, hermano, y son muy evidentes en nuestros días, ¿sí? En este momento tenemos que recordar lo que es el concepto bíblico, ¿sí? ¿Qué es el papel de un auténtico esposo, ¿sí? Esto lo podemos ver en lo que menciona el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amad a vuestras mujeres. ¿A quiénes nos está hablando? A los maridos, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí vemos que, bueno, el ejemplo máximo para el esposo, para el líder, ¿sí? Pues es Cristo, ¿sí? Cristo, un líder que vino no como un tirano, ¿cierto? Él, aun cuando detentaba toda autoridad en los cielos y también en la tierra, él jamás gobernó por la fuerza, ¿sí? Aun cuando él es Dios, y es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Él no está jugando esos juegos de poder que a veces nos encantan, ¿verdad? A los seres humanos, a los varones, ¿verdad? No, Jesús es el Rey de Reyes, a Él se le llama el Señor de Señores, ¿sí? Y Él vino a este mundo no como un rey, ¿sí? Incluso Él lo reconoció, Él reconoció delante de los hombres, delante de Pilato, que Él era un auténtico rey, ¿sí? Pero Él no vivió como un rey de esta tierra, ni esperaba que nosotros, como seres humanos, lo tratáramos a Él como un miembro de la realeza. No, mire, y esto lo podemos ver en la forma como Él actuaba. Dice la Escritura que Él vino montado sobre un asno, ¿sí? Él estaba dando muestras de esa humildad, ¿sí? ¿Qué entendemos aquí? Jesús vino a servir a otros. Su servicio, fíjese, no solamente nos ha salvado, sino que también su servicio nos da el ejemplo a seguir. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5, por favor. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí podemos ver cómo se nos describe la manera en que Jesús reconoce su responsabilidad, ¿sí? Porque es que el Padre le había dado, le había asignado una responsabilidad y Jesús la reconoce, la asume, ¿verdad? En la manera como Él vivió y llegar al punto de morir en nuestro lugar, ¿sí? ¿Qué entendemos a través de todo esto? Esos dos extremos de liderazgo que hemos visto, la tiranía por una parte y esa figura que es decorativa, ¿verdad? Ese líder decorativo nada más, que entrega el liderazgo a su esposa. Bueno, pues esos dos extremos no son lo que es el auténtico liderazgo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que nosotros como esposos mirar el papel de liderazgo, ¿sí? Como lo hizo Jesús. ¿Cómo? Asumiendo nuestra responsabilidad. El liderazgo es un papel de responsabilidad. Varón, hermano, su liderazgo es un papel de responsabilidad. Y en este papel, por supuesto que tenemos una autoridad, ¿sí? Tenemos autoridad. Dios ha dado esa autoridad, ¿sí? Pero esa autoridad ha sido dada como llevando a cabo un papel de siervos, ¿sí? Por supuesto, para desempeñar una posición de autoridad, una posición de responsabilidad, debemos tener autoridad. Para ejercer nuestra responsabilidad debemos de ostentar una autoridad, ¿sí? Pero los esposos deben de ejercer esa autoridad con un espíritu de servicio, ¿sí? Y nuevamente recordamos el ejemplo de Cristo. Mire, vamos a Mateo 20, versículo 28.
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es como los esposos deben usar su papel de liderazgo. ¿Cómo se debe usar? No para dominar, no para enseñorearse, ¿sí? No para abusar. Tampoco se va a ejercer ese papel de liderazgo para entregarlo, para rendirse, ¿sí? Para fallar en ese liderazgo, no, sino que tenemos que ejercer ese papel siendo líderes siervos, líderes que sirven, hermanos. Bueno, como comentaba mi esposo, ¿no? Que se les iba a hablar a los hombres y pues a mí me tocaba pues hablarle a las mujeres, ¿no? Y ahora me toca pues hablarles a ustedes, hermanas. Como vimos ahorita anteriormente, pues se habló específicamente a los esposos, ¿no? Y pues ahora pues nos toca a nosotras, ¿no? A las esposas. Tanto a las que ahorita ya son esposas, como a las que en un futuro pues lo van a hacer, ¿no? O están próximas a casarse, ¿no? Y esto pues que les voy a hablar no es un consejo mío, ¿no? Ni lo hago como otro miembro, ¿no? De nuestro género, ¿no? Usando mis propias experiencias, ¿no? Sino lo que pues les voy a hablar es en base a la palabra de Dios. Lo que voy a usar pues es la palabra de Dios, ¿no? Y sabemos como creyentes que ese es nuestro fundamento, ¿no? Y eso es lo que se tiene que hablar sobre la palabra de Dios. Y podemos ver cómo, pues en la palabra Dios declara, ¿no? Vamos a ver lo que Dios declara. Miren, vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces aquí podemos ver lo que habla la palabra, ¿no? Que nosotras somos esa ayuda idónea. Aquí vemos que Dios ve que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le hará una ayuda idónea, ¿no? ¿Y quién son esas ayudas idóneas? Pues nosotras, ¿no? Las esposas, ¿no? Y vamos a ver también lo que en la palabra pues les indica a esas esposas, ¿no? Miren, vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Entonces aquí podemos ver que el estar sujetas a vuestros maridos es un mandato que Dios establece, ¿no? No es algo que al hombre se le ocurrió, ¿no? O también, ¿no? No es algo que pues existe por ahí, sino es algo que Dios estableció, ¿no? Que la mujer debe estar sujeta a su marido. También habla la palabra, ¿no? Que Dios instruye a la mujer, a esa mujer anciana, esa mujer mayor, para que enseñe, para que eduque a las más jóvenes. Y esto lo podemos ver en Tito, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces aquí podemos ver cómo también habla de un rol de la mujer, ¿no? Que es también enseñar a las más jóvenes, ¿no? Y aquí habla de lo que debe de enseñar. Dios también establece eso, ¿no? No debemos de enseñar nuestras propias experiencias o lo que nosotros vivimos, ¿no? Sino aquí habla que pues todo se debe enseñar conforme a la palabra, ¿no? Y cómo debe de ser la mujer. Y vemos, ¿no? Cómo Dios fue el que asignó los papeles del hombre y la mujer, ¿no? Él a cada uno le dio su rol, ¿no? En la creación. Y también podemos ver cómo también a los esposos y a las esposas pues les da el papel que deben fungir
dentro del matrimonio, ¿no? Es algo que Dios habla y que Dios establece, ¿no? Y como de la misma manera como decía mi esposo, ¿no? Que hay hombres que no quieren liderar, ¿no? Que le huyen, ¿no? Que no toman su papel como líder, pues igualmente hay mujeres que lo toman, ¿no? O que son las que ellas pues quieren liderar, ¿no? Quieren tomar el papel que le corresponde al varón. Y muchas veces hasta dicen, pues si él no lo hace, pues yo lo tomo, ¿no? Alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y pues ellas pues siguen el ejemplo de Eva, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Eva? ¿No? Asumió el liderazgo en la caída en el pecado, ¿no? Sabemos que ella tomó el papel del varón, ¿no? Y pues ellas, hay mujeres, ¿no? Incluso a lo mejor nosotras en algún momento consideramos el papel de ayudante como ofensivo, ¿no? Como algo inferior, ¿no? Incluso muchas mujeres consideran esa palabra de sumisión como opresora, algo que las oprime, algo injusto, ¿no? Algo que pues aún ven a Dios como algo machista, ¿no? Cuando pues realmente no es así. Incluso pues hay mujeres, ¿no? Que a lo mejor tuvieron malas experiencias en relaciones pasadas o tal vez no vieron un buen ejemplo, ¿no? De papel de liderazgo en los hombres que ha habido en su vida, ¿no? A lo mejor en su padre no vieron ese papel, ¿no? Del que habla la palabra, no, el papá no lo ejerció bien, ¿no? Y pues muchas veces está todo distorsionado, ¿no? El papel del hombre y de la mujer, porque no vieron ese ejemplo, ¿no? En sus vidas. Sabemos que vivimos pues en una sociedad pecaminosa, ¿no? Sabemos que en esa sociedad pues se desprecia los papeles bíblicos, tanto del hombre como la mujer, ¿no? Muchas veces los consideran pasados de moda, anticuados, que eso fue pues en aquel tiempo, ¿no? Y que ahorita ya es un tiempo completamente diferente, ¿no? Y si nosotros, pues, si uno ve los papeles a través de los lentes distorsionados del pecado, pues la verdad va a ser difícil entenderlo, ¿no? No vamos a comprender esos papeles como algo positivo para nuestra vida, ¿no? Y pues debemos de tomar en cuenta en primer lugar, debemos recordar que pues desempeñar estos papeles en un mundo pecaminoso pues no es nada fácil, ¿no? Porque sabemos que estamos pues nadando contra corriente, ¿no? Y sabemos que el mundo pues no acepta estos papeles, ¿no? Pero pues hemos visto a lo largo de las enseñanzas pues que Dios es algo que dejó claro en el Edén, ¿no? Vemos cómo pues Él lo dice, ¿no? Que la mujer desearás a tu marido y él te dominará. Pues esto fue una predicción de Dios, ¿no? Una predicción que sucede frecuentemente entre los esposos y esposas, ¿no? Que queriendo la mujer dominar, ¿no? Queriendo la mujer tomar el lugar del varón. Y también pues en segundo lugar debemos recordar pues que estos papeles que Dios estableció, por ejemplo para la mujer, el de ayuda idónea, el de que se sujete a su esposo, eso no lo hizo para que fuera una carga para la mujer. Dios no lo estableció para como que darle cargas a la mujer, ¿no? Sino todo lo contrario. Dios estableció este rol para la mujer para hacer una bendición, para un cuidado, una protección para ella, ¿no? Pero sabemos que en el mundo pues lo ven completamente diferente, como algo malo, ¿no? Como algo inferior, como algo como si Dios viera a la mujer como un ser inferior,
cuando es todo lo contrario. La ama tanto que por eso mismo Él estableció ese papel para la mujer y para el hombre, para ese cuidado y protección de la mujer. Sabemos que pues esto forma parte de su ley, ¿no? Y sabemos que la ley está diseñada para darle gozo y no tristeza, ¿no? Y pues ahora, al igual que su esposo, pues como decía mi esposo, el propósito del hombre pues es servir, ¿no? Y también el propósito de la vida de una mujer es servir, ¿no? Sabemos que Dios nos creó para servirnos los unos a los otros y mayor, pues, qué mejor que en el matrimonio, ¿no? La esposa debe de servir a su esposo. Y como esposa, pues el Señor le ordena que desempeñe su papel de ayudante para servir a Él, primeramente, y a su esposo. Y esto pues por amor a Cristo, ¿no? A nuestro Salvador. Sabemos que Él nos dio ejemplo de eso, ¿no? Ya que Él vino a servirnos a nosotras, ¿no? ¿Y cómo es que vino a servirnos? Otorgándonos el acceso a la vida eterna, ¿no? Podemos ver cómo Cristo vino a servir y así como Él vino a servir, nosotros también como mujeres debemos de servir, ¿no? Miren, en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos, ¿no? De mujeres virtuosas, de esas ayudas idóneas, ¿no? Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo se nos habla de Sara, ¿no? Cómo nos dibuja la palabra Sara como alguien, no nos dibuja a Sara como alguien que se dejara pisotear, ¿no? O que es alguien, como alguien que se sometiera al abuso, ¿no? Ella reconocía que como ser humano redimido por su propio descendiente, es decir, por Cristo, ella era digna de honra y respeto por parte de su esposo. Y también podemos ver, ¿no? Sin embargo, en la Escritura, pues indica que ella aceptó su papel de ayudante, ¿no? De esa ayuda idónea, de esa ayuda adecuada para Abraham. Y esto lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces podemos ver, ¿no? Cómo pues era Sara, ¿no? Era una mujer que se sujetaba a su esposo, a Abraham, ¿no? Podemos ver cómo lo respetaba, cómo lo honraba. Y así como con el modelo de Sara, pues también habla, ¿no? De esa belleza interna, esa verdadera belleza que hay en el interior. Y esto lo vimos en el versículo 4, ¿no? Cómo habla de que pues la belleza no es el exterior, ¿no? Habla en el 3 de adornos de oro. Ahí está hablando todo eso del exterior, sino el interno, ¿no? El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, ¿no? Que es de grande estima delante de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo la modestia, cómo la humildad, pues siguen siendo virtudes
que Dios alaba en una mujer, ¿no? No es algo que se quedó en el pasado. Sabemos que la palabra de Dios es para todo tiempo. Entonces, Dios se agrada con esas virtudes, ¿no? Que la esposa puede usar esas virtudes para servir a Dios y también a su esposo. Así es, hasta aquí llegamos en esta parte bueno, profundizar un poco, ¿verdad? Este tema tan difícil a veces, ¿verdad? Incluso para nosotros como creyentes, en lo que es nuestro rol de liderazgo y el rol de la esposa como ayuda idónea, ¿sí? Es muy importante que sigamos pues buscando el consejo de Dios, porque de esta manera como hoy podemos comprender el alcance, ¿verdad? Que nosotros, hombres y mujeres, somos complemento, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Servirnos, servir primero a Dios y servirnos el uno al otro, para que nuestro matrimonio se fortalezca, para que nuestro matrimonio camine, para que nuestro matrimonio se desarrolle y bajo la bendición de Dios, cumpliendo esos papeles, cumpliendo nuestros roles. Es por eso que necesitamos conocerlos, conocer realmente lo que es mi rol como esposo y la esposa, conocer su rol plenamente como ayuda idónea. De esta manera estaremos pues en la gracia de Dios, siendo mejores instrumentos para que el Evangelio de Dios sea conocido, mejor conocido, y sea también una bendición en nuestras familias. Hermanos, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, por esta enseñanza, y el Señor nos siga hablando. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es buena, Señor. Gracias por tu consejo que es perfecto, mi Dios. Gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí, Señor. Esta oportunidad que tú nos das, Señor, de entrar un poco más en lo que dice tu Escritura acerca de nuestros roles, nuestra responsabilidad, Señor. Te rogamos, Señor, que tú sigas aclarando nuestra visión, nosotros tengamos mayor claridad de lo que habla tu palabra acerca de lo que tenemos que cumplir. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son las que no nos corresponden, Señor? Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sigue haciendo tu obra en nuestros matrimonios, Padre. Te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad, y si Dios permite, nos veremos la siguiente semana. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.